eso en esta mañana queremos entregarte nuestra vida una vez más, morir delante de ti para que tu vida, Jesús, nuestra vida, Cristo, lo que hoy vivimos en este cuerpo, tu vida, Señor, nos pueda llevar a alcanzar esa fe que no tiene límites. Nos pueda llevar a que tú vivas a través de nosotros. Queremos estar en ti. Queremos permanecer unidos dentro tuyo, Señor. Para que todo lo que se vea por fuera de nosotros sea tu persona. Sea tu persona. No tenemos fuerzas, no tenemos capacidad, Señor, de hacer las cosas. Oh Señor, haz tú a través de nosotros. Tú eres todo poder, tú eres toda sabiduría, tú eres toda inteligencia, Dios. Tú eres toda perfección. Señor, queremos seguirte en esta mañana. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Señor, queremos tomar nuestra cruz para poder seguir. Todo lo llenas. Señor, no queremos algo más de fe. Queremos al autor y consumador de la fe. Te queremos a ti. Queremos andar en ti, pensar en ti, actuar en ti, Señor. Llénanos en esta mañana nuevamente, Dios. Queremos cumplir ese propósito para el cual hemos venido. Muchos fueron los llamados, como los escogidos para este evento. Pero lo necesario, lo que tenemos que escuchar es: bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos entendiendo por qué estamos aquí, cuál es tu propósito. Teníamos que escuchar esto. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora habla, Señor. Así que tu palabra es espíritu. Tu palabra es espíritu y es vida. Aleluya. No es una palabra cualquiera, tu palabra tiene vida, es espíritu. Cuando tú envías la palabra, comienzan a crearse cosas. Cosas suceden, cosas tienen que irse, cosas vienen nuevas. Bendito sea tu nombre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento y Dios les bendiga. Un aplauso. Gracias, mis hermanos. Un aplauso fuerte al Señor. Tome asiento. Wow. Qué bueno que cada vez que vemos la palabra y esto es algo nuevo para mí. Aleluya. Pero es un mensaje profético importante. Amén. Porque la lluvia es la que riega la tierra. Y cuando Él envía su palabra, dice que lo compara así como el rocío, su palabra no vuelve vacía. Así riega la tierra. Y hermanos, cuando ustedes siempre van a cosechar. Aleluya. Bien, yo quisiera hoy, voy a compartirles un poco. Voy a compartirles un poco la idea de lo que el Señor puso en mi corazón. Y si bien se invitaron personas que pueden venir en la tarde, yo creo que Dios está mostrándose y está mostrando algo que no podemos pasar por alto. A veces nosotros desearíamos, nos gustaría, pero Dios convoca. El Espíritu Santo convoca. Ahora yo, por lo que estoy viendo, este mensaje fundamentalmente tiene que escucharlo la iglesia de este lugar. Y aún Dios trae para nuestros amigos, pastores que están con nosotros, que no es casualidad que estén aquí.
No hay ninguna casualidad. Algo que Dios va a traer. Todo lo que es lo que Dios ha dado en el tiempo ha sido para un tiempo. Pero el Señor nos va a traer en esto, y ya ha comenzado, no es que va a traer, ya está trayendo. Está levantando una nueva generación. Hay mantos que el Señor ha quitado para ponerlos en otros. Porque ya fue conforme a una revelación. Antes la iglesia caminó en un nivel de revelación, en una forma, y eso ha traído aparejado todo lo que nosotros podemos ver hasta hoy. Pero se necesita ser un alma, un espíritu sensible para moverse a lo que Dios va a hacer ahora. Se necesita ser más un observador que un protagonista. ¿Para qué? Para poder seguirlo. Él a veces nos va a dejar que en esta tierra vayamos adelante y Él nos va a acompañar, pero necesitamos dirección, sabiduría, porque muchas de las cosas que hemos pasado a veces nos reímos, y si el Señor nos hubiera mostrado estas cosas, si nos hubiéramos dado cuenta, hubiéramos evitado tantas cosas. Pero ¿sabe qué? La escuela del Espíritu es una escuela donde las cosas que vivís te marcan. Y hay que pasar por esos lugares, hay que pasar por esas circunstancias para poder aprender. Por eso nuestro diseño en perfección de una persona que es Jesucristo. Jesucristo es el modelo, la persona, el pastor, el apóstol que nosotros debemos seguir, porque de ahí baja toda la bendición. Él es el elegido, el escogido, Él es el Mesías y Él es nuestro modelo. Así que si nosotros miramos lo que Dios hizo en Él, vamos a entender lo que Dios entonces va a hacer en nosotros. Si Jesús decía que Él no podía hacer nada por sí mismo, Evangelio de Juan, sino que solo podía hacer aquello que veía que el Padre hacía, ¿qué nos queda a nosotros? Si Jesús dice que Él no juzgaba nada, simplemente juzgaba cuando Él escuchaba del Padre y así juzgaba, ¿qué podemos hacer nosotros? Si Jesús dice que aprendió obediencia, es el eslabón 1 en el reino de los cielos. Porque aprendió obediencia a través del padecimiento, ¿qué nos queda a nosotros? O sea que mucho de lo que nosotros resistimos, del dolor, del padecimiento y de cosas que tenemos, muchas veces pensamos que es porque Dios se olvidó de nosotros, y en realidad es que esa es la escuela que nos hace a nosotros. Porque a Dios no le interesa lo que podamos hacer. A Dios le interesa que nosotros crezcamos en la visión de quiénes somos. Porque conforme a quiénes somos y a quiénes creemos y en qué creemos, conforme a quiénes somos, así vamos a hacer. Yo, si no creo que Dios me ha dado algo, no lo voy a ejercitar porque no lo creo. Tampoco lo voy a tener. Debo creer lo que Dios dice y debo aprender a creer lo que Dios me muestra, no desde las circunstancias, no de lo que me está pasando todos los días, sino basándome en lo que Él dice. Por eso ustedes van a ver que siempre en la Biblia Dios luchó con los hombres que levantó y los llamó con este problema. Es el problema humano, el problema que todos tenemos. Ese problema es un problema, porque nunca podemos recibir lo que Dios tiene si no tratamos con ese problema. Y Dios tiene que tratar con ese problema. Esta es la gran diferencia. Por eso cuando ustedes ven que Dios levanta a Moisés, Moisés se mira a sí mismo. Todos nosotros siempre nos miramos a nosotros mismos. Traigo el tema de anoche y sigo trabajando en esto. Sigo ampliando el panorama.
Nuestra visión es siempre mirar qué tenemos a nuestro alrededor y cuáles son nuestras fuerzas. Y Dios quiso levantar hombres, pero chocó con este problema, lo mismo que pensamos nosotros. Entonces Moisés, cuando él vio su realidad, que Dios lo llamaba porque le dijo, voy a hacer esto y te llamo para enviarte, lo primero que Moisés vio es lo que vemos nosotros. Él era tartamudo. Tenía un problema físico en el cual no entendía por qué Dios lo estaba llamando y le dijo a Dios, yo tengo una persona mejor que yo. Yo tengo una persona que está más capacitada que yo. Una persona que no te va a traer problemas, pero no sé si no te diste cuenta que yo estoy imposibilitado porque tengo ciertas cosas que no puedo hacer. ¿Cuál era el problema? Es que era tartamudo y Dios dijo, ¿y quién hizo al ciego, al sordo, al mudo? Aleluya, Jesús. Y Moisés entonces, bueno, parece que esa verdad que Dios le hablaba no le cayó tan profundo, porque Dios cuando dice, le vuelve a hablar, Él le dice, bueno, y está bien, pero yo, ¿no has visto a mi hermano? Mi hermano puede hacer la tarea que me estás pidiendo a mí. Y Dios se enojó. Se enojó. Esa debilidad de él enojó a Dios. Porque en realidad Moisés no estaba creyendo que Dios tenía poder para hacer cualquier cosa en su vida. Amén. Y a veces esto que se puede transformar en cierta humildad puede provocar el enojo de Dios porque no estamos creyendo. Dice, ¿acaso no te envío yo? Claro, no es problema de qué capacidad tenga yo, el problema es de que yo crea en quién me envía. Aleluya, sí, sí. A mí no me envía un hombre, a mí no me envía mi papá, no me envía mi mamá, no me envía el pastor fulano o mengano. A mí ni el presidente de la nación me envía, me está enviando el creador de los cielos y la tierra, de todo el universo. Amén. ¿Me entienden, mis hermanos? Amén. Dios tiene que trabajar en eso, porque cuando Dios me va a usar, no va a usar mi incapacidad, porque mi incapacidad no puede darle nada a nadie. Dios va a usar mi debilidad para perfeccionar su poder. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario mi debilidad para que el poder de Él se manifieste. Pues si yo soy fuerte, no necesito de ningún poder. ¿Me está entendiendo? Por eso fue tan necesario que aún en un problema de Pablo, y no sabemos, hay especulaciones y no sabemos si era una enfermedad física, pero hubo un asunto de Pablo que él confesó, realmente tengo un mensajero de Satanás que constantemente me está, y te he pedido 3 veces y no sería bueno que me lo sacaras. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Aleluya. Porque mientras ese mensajero está ahí, vas a ser un hombre humilde. Y no te la vas a creer. Y porque no te la vas a creer, yo voy a depositar mi poder en tu debilidad. Amén. Entonces, mientras ese mensajero esté ahí, vas a poder sanar a los enfermos, vas a poder traer palabras de todo tipo, vas a poder hacer que los cielos se abran o se cierren. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aleluya. A veces el Señor no quiere que estemos sin problemas, al contrario, porque yo habito en la altura y en la santidad, dice el Señor. ¿Dónde habita Él? En la altura y la santidad. Y en otro lugar más. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Para traer, vivificar el corazón. En realidad dice vivificar es
avivar. En realidad, avivar significa reavivar. En realidad, reavivar significa traer un avivamiento. Amén. Así que ese poder, por eso me glorío en mis debilidades. Aleluya. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Es una contradicción. ¿Cómo cuando soy débil soy fuerte? Claro, porque yo soy débil. Yo tengo su fuerza. Amén. Yo tengo su poder. Aleluya. ¿Me entienden, mis hermanos? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Aleluya. Entonces, qué interesante. Entonces, solo espero de Dios Amén. Sí, Señor. que Él me promocione. Que Él me llame. Y si alguien ha sido llamado, vamos a volver a la fuente. Si alguien es llamado, vamos a ver qué es ministerio, qué es iglesia. Dios tiene que llamar. Y hay una sola forma de llamado. Dios llama. Ahora nosotros en la iglesia vivimos 3 llamados. Uno es el que yo estoy hablando en esta mañana, es el llamado por Dios. Aleluya. Todos somos llamados, sí, pero hoy voy a hablar del ministerio. Otro, los hombres levantan a la persona. Y otro, el tercero, hombres que se llaman a sí mismos. Yo voy a salir y voy a formar mi iglesia y voy a hacer esto y no necesito de nadie. Lo llamó Dios. Otros, mira hermano, como el pastor se tuvo que ir, se jubiló. Bueno, pensamos que vos sos la persona que tenés que quedar a cargo, porque lees la palabra, predicás y todo lo demás, y entonces es el nuevo pastor de la iglesia. Lo llamó Dios, porque lo que Dios no levanta, Él no va a prosperar. Y podrá hacer muchas cosas, pero no va a prosperar. Tiene que haber un llamado de parte de Dios. Aleluya, Jesús. Así como cada uno de nosotros somos llamados todos. Hoy vamos a ver entonces, yo quiero traer un poco la idea de anoche. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor dijo, Pablo dijo, hermanos, a Corinto, a la iglesia? No era la iglesia pentecostal, la iglesia Jerusalén de los hermanos libres, ni la bautista. Era la iglesia que estaba en Corinto, la iglesia de Corinto. Porque sus nombres no existen en el reino de los cielos. Dios no va a levantar pentecostales, no va a levantar bautistas, no se va a llevar el Señor ni pentecostales ni organizaciones, todo eso va a quedar acá. Aleluya. Dios se va a llevar a los hijos. Amén. Sí, Señor. ¿Y quiénes son los hijos? Los que caminan con el Espíritu Santo. Aleluya. Los que andan con el Espíritu Santo. Así que cuando todas las organizaciones vengan y dicen, porque nosotros somos bautistas o somos esto, miren mis hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que son sus hijos. Aleluya, Jesús. Alrededor. Porque se tiene que cumplir una palabra que dice, el que habita al abrigo del Altísimo Aleluya. morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué va a pasar? Vas a ver caer 1000 de un lado y 10.000 del otro. Vas a ver que la plaga entra a todos los lugares, que el robo entra acá, allá, lo que sea. Pero tu morada no va a ser tocada. Amén. Solo si estamos bajo esa sombra. Aleluya. Qué tremendo. Aleluya. Aleluya. Bien, y entonces yo quería contarles, ayer hablamos de 3 hombres. ¿Está bien? Hoy voy a seguir un poquito con el pensamiento antes de meterme en la cuestión de este llamado al ministerio, que es la iglesia, que entrega, quién entrega los dones. Un poquito, vamos a hacer por ahí.
yo creo que tenemos que entender. Amén, sí, Señor. ¿Se acuerdan que ayer Pablo definió una palabra? Dijo, y hermanos, yo no los pude tratar como a personas maduras. Necesitamos saber si somos maduros o si somos no maduros, inmaduros. Porque la relación de Dios con el maduro trae aparejado un montón de cosas que son muy importantes. Y él dijo, usó una palabra en el capítulo 2 o 3, capítulo 3 de 1 Corintios, donde dijo, no pude hablarles como a espirituales, y dijo, sino como a carnales. Y agregó otra frase, porque muchas veces carnales no sabemos, o a veces no podemos definir el concepto. Dijo algo más claro, como a niños. Como a niños, tuve que tratarlo como a niños. Era gente grande, pero tuve que tratarle como a niños. Decíamos anoche, ¿de dónde sacó esa idea de que estos hermanos eran niños? ¿De dónde sacó esta idea que estos hermanos no eran espirituales o maduros? Y él dijo, por la actitud de ustedes. Porque habían 3 verbos, 3 cuestiones que había en sus corazones, que era lo que salía a la luz: celos, contiendas, disensiones. En una palabra, división. Ellos eran la iglesia que había 4 grupos y decían, unos son de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefa, no sé qué, y el otro de Cristo. Bueno, estaban divididos. Ese es el problema por el cual le dijo, no pude hablarle como personas espirituales. Señor. Porque la persona no espiritual, pero hoy voy a hablar un poquito más de la idea de niño. Si bien el Señor nos habla de los niños de una forma especial, como ayer decíamos, tienen una virtud en cuanto a que los niños tienen un corazón y aman las cosas y son, dice que volvemos como niños, ¿no? Ahora, acá está diciendo ustedes son niños. Entonces, ¿cómo nos volvemos como niños? Si nos está diciendo que acá había gente que eran niños porque no podía darles cosas sólidas. Claro, pero niños en la maldad. Imagínense que alguien tenga un hijo que es un niño, que tiene 5 años y le encanta al papá ver y le hace sonreír, y a su madre también, ese niño que va creciendo. Imagínense que tiene 20 años y sigue haciendo lo mismo de un niño de 5 años. Hay un problema. Ya no les va a sonreír a los padres, no les va a hacer sonreír. Esto es porque todo padre desea que el crecimiento sea natural, porque el crecimiento cuando no es natural es porque hay enfermedad. Y cuando hay enfermedad hay un dolor, claro, mis hermanos. Qué lindo es aquello de ver que ellos crecen y uno le hace, no sé, ustedes saben, no le habrán hecho alguna vez la línea en la pared y uno los ve crecer y, uy, mira los pantalones, le quedan cortinas y ahora, no, los zapatos no le... ¿Qué pasa? ¿Te pusiste los zapatos de tu hermano? ¿Qué está pasando? ¿No? Y ellos van creciendo. Y nosotros también de grande crecemos, pero a lo ancho, ¿no? En vez de crecer en estatura, vamos para los costados. ¿Está bueno, hermano? Es una forma de crecimiento. Claro, no vienen nuestros padres y nos marcan de los costados, claro que no. Marcamos a los niños cuando son en altura. Aleluya. Pero en la palabra de Dios vamos a ver otra figura. ¿Cuál es el problema que trae? Vamos a ir al libro de Gálatas. Y con ese pensamiento comenzamos hoy a ver si Gálatas 4 nos puede ayudar un poquito, la inspiración del Espíritu de Dios trayéndonos la palabra. Gálatas 4, 1 al 3. ¿Por qué nosotros necesitamos salir de todas esas cuestiones que puedan provocar, que no son otras cuestiones, disensiones, separatismos, yo estoy con este, yo estoy con la idea de este, yo estoy con el otro? No son cuestiones del Espíritu. Ahí lo que está obrando cuando entramos en eso son cuestiones del alma. Y el alma, cuando actúa de esa manera, es un síntoma de que está enferma. Es como el niño en su estatura. Cuando la iglesia entra con esos síntomas, es señal de que en la iglesia no está el Espíritu gobernando, así como en nuestra vida.
sino que está gobernando el alma. Y el alma es el que trae todas esas cosas, y todas esas cosas vienen porque hay enfermedad. ¿Me entienden? Entonces la iglesia no puede levantarse. La iglesia tiene que solucionar eso, porque mientras haya ese clima es muy difícil que la iglesia crezca. Y hay que hacerlo cuanto antes. Amén. Ahora, en esta mañana yo pido a Dios de poder dar un diagnóstico como si fuera un médico, no en el cuerpo, sino en el alma, que el Espíritu traiga para ver cuál es la enfermedad que pudiese existir en uno personalmente o como cuerpo. Porque las circunstancias que pasamos y lo que vivimos, hay detrás de eso una actividad espiritual que no vemos. Hay una actividad espiritual que no vemos. Y el diablo nos saca para que, en vez de atender a lo que fuimos llamados, atendamos lo que sucede adentro. Y nosotros fuimos diseñados para trabajar hacia afuera y tomar dominio en el reino. Pero una persona enferma genera enfermedad en sí mismo, y muchas veces puede ser contagioso para otros. Las enfermedades de los cristianos es porque han perdido el diseño. El diseño para qué fuimos llamados y para qué nos salvó Dios. Ese es el diseño que perdió Israel. Dios levantó a los gentiles en su tiempo porque Israel no supo el diseño. ¿Para qué Dios había constituido una nación? ¿Qué pretendía Dios de Israel? ¿Con qué soñó Dios con Israel? A veces encontramos en la Biblia que parece que falló Dios. Cuando Él saca y tiene un sueño, un deseo, una visión, saca a Israel de la esclavitud para entrar en la tierra prometida. No los saca de la esclavitud para que simplemente ya no vivan bajo esclavitud, porque de alguna otra forma iban a vivir debajo de otra cosa. Si no era Egipto, Dios los saca con un propósito, que ellos entraran. Su sueño no era sacarlos de la esclavitud. Su sueño era sacarlos de la esclavitud para que entraran a la tierra prometida, y la tierra prometida no está en el cielo. Él tenía tierras preparadas para su nación. Pero algo abortó el sueño de Dios, que quedaron en el lugar intermedio, donde muchos nunca pueden llegar. Dios determinó para nosotros un Canaán, y Dios nos salvó y nos rescató para que tomemos el Canaán. Pero a nosotros a veces se nos hace, salimos de la esclavitud, pero seguimos en el desierto, dando vueltas en lo mismo, dando vueltas en lo mismo, dando vueltas en lo mismo. ¿En qué damos vueltas en lo mismo? En nosotros mismos. La vida que tenemos se centra en nuestra persona, y todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestra persona. Y todo lo que vemos en la vida, estamos nosotros en medio de todo eso. ¿Cuándo se enferma la gente? ¿Cómo aparecen las enfermedades físicas? Fundamentalmente cuando la persona pierde el eje y se vuelve a sí mismo. Cuando la persona empieza a tener visiones de sí mismo, de lo que le pasa, de lo que le ocurre y todo lo demás. ¿Por qué se enferma? Porque está fuera de aquel lugar en el que fue llamado. Ahora, no quiero decir que no vienen achaques, hermano, por favor. Dios dijo: yo quitaré de en medio de vosotros la enfermedad, dijo a su pueblo. Yo seré el sanador, pero quitaré. Sí, quitaré, porque venían las enfermedades. Las enfermedades iban a estar de alguna forma, ellos se iban a contagiar, pero la palabra es que yo quitaré toda enfermedad en medio de vosotros.
Entonces, emocionalmente, financieramente, físicamente, intelectualmente, todo esto es un ámbito de enfermedad. Por eso hay una palabra que dice que yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y lo compara y que tengas salud. Así como prospera tu espíritu, Tu alma. así como prospera tu cuerpo, así como prospera tu alma. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el alma están las enfermedades. Por eso Dios no quiere una iglesia almática. Dios quiere una iglesia espiritual. Amén. Y para que Dios nos haga espirituales, se tienen que romper muchas cosas. Amén. Porque Dios lo va a matar, pero si sigue siendo un odre viejo, no puede derramar el vino nuevo. Si hay estas señales en nuestra vida, en la iglesia, que reaccionamos, que nos molestamos, que es porque estamos vivos. Y Dios dice que si lo queremos seguir, tenemos que estar muertos. Aleluya. Esos síntomas que aparecen, claro que te vas a enojar, pero dice que no te dure hasta antes de que, como dice, Oculta el sol. que no dure, ya cuando está atardeciendo, que no continúes con el enojo, porque después va a ser terrible. Oh, Jesús. Está bien, te puedes enojar, sí, bueno, pero ¿hasta cuándo? Bueno, hoy, Señor, me enojé, listo, ¿hasta cuándo? Hasta el atardecer, a las 6 de la tarde tenés tiempo. Antes de las 6 de la tarde, 6 y 5, ya ese enojo no tiene que estar más. ¿Por qué viene el enojo? Me pudieron haber ofendido, me pudieron haber rechazado, me pudieron haber hecho, bueno, pero ¿qué me está mostrando? ¿Por qué me está doliendo? Porque estoy vivo. Hasta las 6 de la tarde entra en la cruz. Tenés tiempo hasta las 6 de la tarde. ¿Bien? Amén. ¿Por qué? Porque nos va a traer un problema. Niños, no pude hablarles porque todavía son niños. Tremendo. Imagínese que Dios te va a entregar algo muy importante, pero no te lo puede dar porque eres niña, eres niño, y no estoy hablando de ellos. Entonces, cuando vamos al libro de Gálatas, acá vamos a ver una figura un poco más ampliada de lo que veníamos hablando ayer. Y si yo les traigo esta palabra, es porque Dios dijo, esta es la hora, Aleluya. porque voy a hacer algo grande, pero antes tengo que tratar con esto. Ese es el propósito. Yo no les vengo para que ustedes tengan un poco más de información y qué bueno, el pastor nos trajo una palabra. No, mis hermanos, Dios no es así. Si yo fuera hombre, yo les puedo hablar de mil cosas y podemos hablar de lo que sea. Ah, qué bueno, estuvimos un buen momento, listo. Así son nuestras relaciones, ¿no? Tenemos amistad. ¿Y con quién te llevas bien? Con aquel que tiene los mismos gustos, y comemos juntos y nos reímos. Qué hermoso, es una bendición. Y te vine a visitar. ¿Y por qué te vine a visitar? Y porque tenía ganas de verte. Punto. ¿Y qué había? No, tenía ganas de verte. Cuando Dios habla, nunca hace eso porque no tiene esa relación con nosotros. Cuando Dios habla es porque tiene un propósito, porque viene a cumplir algo, porque viene a decir algo. Aleluya. Y porque esto no es para dentro de 30 años, es esto con algo que tenemos que empezar a trabajar ya. Amén. Porque como es el tiempo de Dios, y esta noche voy a hablar del tiempo, saber los tiempos de Dios, cuando Dios se está moviendo hay que ver qué está haciendo, porque Él está actuando, pero si nosotros no entramos en el tiempo, se nos va el tren. Y quizás tengamos que perder 50 años más. Él vino a visitar a su pueblo y su pueblo no reconoció el tiempo de la visitación. Quizás era la última oportunidad, era el momento exacto que Israel abriera los ojos. Aleluya. Pero hubo algo, Él estuvo entre ellos y ellos no se percataron. Qué raro, ¿no, hermanos? Qué raro, imagínense qué nos queda a nosotros, que no lo podemos ver. Porque Él fue visible.
Él estuvo entre ellos. Él pasó y habló a los hijos de Dios. Y fíjese una cosa, que antes de ascender a los cielos dice que apareció a más de 500. Pero ¿cuánto había el día que vino el Espíritu Santo? 120. ¿Dónde estaba el resto? Alguien dijo que quizás fueron 10 días orando y se cansaron y se fueron. Pero cuando el Espíritu Santo vino, en el momento indicado y en la hora indicado, solo 120 pudieron recibirlo. Espíritu Santo. Ahora, claro, usted dirá, nos podemos enfocar en los que no lo recibieron, como muchas veces hacemos, decíamos ayer, ¿no? Siempre estamos mirando los que no reciben. No, lo importante es quién lo recibió. Amén. ¿Quiénes son los que están presentes? Amén. Por eso, mis hermanos, yo aprendí una cosa en estos últimos 4 años, que tengo que estar presente. Amén. El Señor me mandó a recibir una autoridad y a buscar una tierra donde yo iba a plantar mi semilla, y eran 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta. La lógica, palabra griega, es que yo trabajo con 120 iglesias en mi ciudad. Yo pertenezco a un consejo de pastores de por lo menos las reconocidas, son 120. O sea que era mucho más fácil a la vuelta de la esquina buscar la comodidad. Pero yo no fui a Olavarría porque estaba conectado con Colombia. Yo fui a Olavarría porque el Señor me habló, me dio una palabra y me dijo, vas a poner tus diezmos allí. Aleluya. Y yo no entendía por qué tenía que ser 800 kilómetros ida y vuelta. Y cada vez que yo iba para Colombia, donde yo creo que encontré la cuestión del Espíritu Santo, no fue mi semilla nunca a Colombia, aunque fui 8 veces. Porque mi semilla es en el lugar donde Dios me asigna la tierra. Y Dios no me dijo mi semilla en Colombia. El Señor me dijo, tu semilla en Olavarría. Esta semilla no es para la iglesia, es para los ministerios. Porque nosotros aprendimos que no podemos diezmar y ofrendar a nuestra iglesia porque necesitamos hacerlo más arriba que nosotros mismos. Así que, mis hermanos, cuando llegué a Olavarría, y yo no entendía lo del ministerio, no entendía qué era Olavarría, no sabía qué iba a resultar, no tenía idea de nada, solo tenía una palabra que el Señor me dijo, ve allá. Y hablé con el pastor y dije, mire, esto es lo que el Señor me manda, yo voy a venir una vez por mes y yo voy a voy a estar presente por lo menos para traer mi ofrenda. Porque tengo una cuenta, una caja de ahorro que puedo enviar en caso que tenga un problema. Claro que sí, en caso que la distancia sea muy difícil. Pero el Señor me había dicho que estuviera presente. Ahora, cuando voy allá, el pastor me rechaza. Me rechaza. Eso que Dios me había dicho. Entonces yo le dije, mire, porque él creía que yo quería formar parte del ministerio. Yo ni siquiera se me hubiera ocurrido porque no sabía que existía un ministerio donde yo podía formar parte. Yo solo sabía que lo que Dios me daba a mí, en mi semilla, yo tenía que ponerlo. Entonces, mire pastor, yo lo trato con mucho respeto, es alguien muy especial para mí y he aprendido a obedecer lo que él me ha dicho. A obedecer, porque cuando yo estoy bajo autoridad, aún para venir acá, pregunté. Amén. Siempre que yo esté bajo autoridad, puedo tener autoridad. Entonces para mí es muy importante escuchar lo que me dicen y hacer, porque yo echo fuera demonios en su nombre.
Aleluya. y porque yo oro por los enfermos. ¿Me entiende, mi hermano? Aleluya, Jesús. Entonces a mí no me importa si qué piensa, qué dice, y si es correcto o no es correcto. Yo estoy bajo autoridad. Amén. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Amén. Pastor, haga tal cosa. Sí, pastor. Muchas veces él se reía porque no me terminaba de contar y yo ya decía, cuente con eso. Y ni siquiera me había dicho lo que tenía que hacer. Y a veces me ha metido en un aprieto tan grande porque decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pero yo sabía que es la ley del reino. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Yo estaba con él, trabajaba, él me decía una palabra, pero yo volvía a la iglesia que el Señor me había dado, al ministerio, y venían las personas con muletas, y venían las personas endemoniadas, y no había espíritu que no saliera. Aleluya. No había sanidad que se quedara ahí, enfermedad. ¿Me entiende, mi hermano? Aleluya. Ahí es un chip que tenemos que cambiar, porque no es mi opinión, no es mi idea. Hasta el punto que un día yo voy con una camioneta atrás y el pastor iba adelante con los pastores Rodríguez, y yo llevaba a los hijos, y agarro una calle contramano. ¿Y qué es lo que hago yo? Agarro contramano detrás de él. No me pongo, no, pastor, no, él agarró contramano. Vamos contramano también. Y si él cae en el mar, yo también lo sigo ahí. Aleluya. Porque es un principio de autoridad. Amén. Sí, Señor. Usted sabe que cuando el diablo nos gobierna, cuando dividimos, separamos y hacemos algo que separe, algo que divida, entonces ahí estamos trayendo un diseño que no es el del reino de los cielos. La autoridad que yo honre, voy a recibir la honra de ese ministerio. Aleluya, Jesús. Qué bueno lo que estoy contando esta mañana, porque todavía no empecé con el mensaje. Un día estaba orando, y yo no le digo que usted lo haga, nunca haga nada, por favor, si Dios no le dice. Porque si usted copia, va a entrar en idolatría. Entonces, por eso les hablo con tranquilidad. Yo trabajaba en la Cámara de Diputados. Tengo 30 años de antigüedad, tuve en mi trabajo, hasta que el Señor me dijo, renunciar. Me faltaban 5 años, hermanos, para poder jubilarme y cobrar ese tremendo sueldo. Y yo, cuando presento mi renuncia, me apartan las autoridades de la Cámara de Diputados porque tengo 30 años de antigüedad. Y me dijeron, Sergio, nosotros podemos hacer algo por tu persona y vos podés hacer algo por nosotros. Yo no entendía qué. Me dicen, mira, esto es muy sencillo. Si vos renunciás, vas a perder todo. Pero nosotros podemos hacer algo donde podemos hacer que tu sueldo lo cobre otro, que pueda con tu tarjeta marcar todos los días, y vos vas a hacer como si estuvieses viniendo. Vos no venís más, vos no vas a ver más nada. Pero ¿qué pasa? Te aseguramos que dentro de 5 años vos nunca faltaste, vos nunca te retiraste. Está bueno, ¿no? La verdad que está para pensar. Y le dije, mire, ¿sabe cuál es el problema? Que yo salgo acá para predicar el mensaje de Jesucristo. Aleluya, Jesús. Y si yo tomo este diseño, No puedo. usted sabe. Así que yo les contaba que en un momento tuve que hablar con la iglesia y decirle, bueno, mis hermanos, Dios les ayude y les dé sabiduría del cielo, porque vamos a renunciar a nuestro trabajo. Y vamos en este llamado, porque cuando fuimos a avivamiento, el pastor no me quiso recibir los diezmos. Y entonces yo le dije, pastor, no sé, arréglese, es un problema suyo. Bueno, pastor, no lo tome así. Me tomó de las manos y dice, porque él entendió que yo quería que él me diera cobertura. Yo no tenía idea, hermanos, ni sabía que existía la cobertura. La de chocolate, hermano, conocí. Así que él me dijo, le voy a dar 2 DVD y véalos, pastor. Bueno, me dice, porque yo no quiero que el día de mañana
yo lo levante a usted, y usted un día me dijo, no me gusta la pastora porque usa pantalones. Mire lo que me dijo. Entonces hagamos una cosa, caminemos juntos, y si Dios dice, un día usted va a pertenecer. Pero mire estos dos DVD. Yo hablaba esta mañana con la pastora, no quiero saber nada de nadie, por favor, ¿no? Amén. Porque me siento tan libre para hablar en esta mañana. Aleluya. Amén. Jesús. Sí, Señor. Amén. Así que yo no sé ni del nombre ni qué, no, eso es la pastora la que sabe. Yo vengo a traerles una palabra, un mensaje de parte de Dios. Amén. Y necesito hablar con libertad, mis hermanos. Amén. Sí, Señor. Así que me llevo esos dos DVD y en uno de los momentos que escucho dicen que el llamado de Dios era para dejar el trabajo. Y si quería tomar el avivamiento, tenía que tomar el paquete completo. Miren, mis hermanos, a mí se me dio vuelta al mundo, todo se me puso pata para arriba, o sea que yo caminaba al revés. Pero hubo algo que me impactó, hubo algo que me atrajo al corazón, algo que había soñado durante muchos años. Y usted sabe que el tiempo que le dedica a su tarea, ahora se la va a dedicar al Señor. Y yo pensé, 5 años más de aguantar, y si me voy antes, es terrible. Aleluya. ¿Para qué quiero 5 años y capaz que por esa decisión todavía me toca ir antes y al final no me puede ni jubilar? Trabajé 30 años y lo va a cobrar otro. Claro que lo dejamos a la familia, pero... Y eso me pasó a mí, hermano. No le estoy diciendo que usted lo haga, por favor. Esto es una cuestión personal. No podemos hacer cosas ni copiar cosas. Dios nos tiene que hablar. Amén. Sí, Señor. Así que en eso que el Señor me estaba, yo dije, ¿y qué es lo que más deseo en la vida? Tener seguridad económica. Si tú eres mi proveedor, nunca me hiciste pasar hambre. Mire, había épocas que nosotros teníamos crisis económica con mi esposa. Y los vecinos y con nosotros nos pasaban las bandejas por arriba del paredón. Aleluya. Una bandeja llena de papas fritas o que a mí me encanta, parece que hasta los gustos sabían. Y nos traía y decían, no sabemos por qué, acá le traemos. Y, bienvenido, aleluya. Nunca tuvimos que golpear la puerta de nadie. Nunca tuvimos que decir, tú me has desamparado. Porque Él dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que voy a cerrar esta idea, porque estoy hablando de la honra. Aleluya. Y nosotros recibimos honra cuando honramos. Yo honro a los que me honran. Aleluya. Y lo que yo honro, lo recibo. ¿Me entienden? Y el hombre que puede estar delante mío puede